El PRI asegura que se está acabando la libertad de expresión. Rechazó los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, cualquier cosa que eso sea. Diputados del PRI argumentan que Morena pretende usar los lineamientos para controlar la información. Movimiento Ciudadano también criticó los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. El diputado Gibran Ramírez pidió que se apliquen a las mañaneras de Claudia Sheinbaum. No se pueden proponer cosas que no se esté dispuesto a cumplir, para empezar, desde la comunicación de la propia presidenta. Que tengan en sus oficinas de comunicación social a un defensor de las audiencias nombrado por entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil que tienen que someter al gobierno a escrutinio. Por su parte, el gobierno federal negó que los lineamientos sean para censurar a los medios. La presidenta Sheinbaum aseguró que se busca que las audiencias tengan un lugar donde se puedan quejar. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora esta consulta pública los lineamientos de la comisión. Ni siquiera se han emitido. Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias. Una reforma constitucional para... Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, llamó a esperar a que termine la consulta de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias para ver si necesita modificaciones. Es una propuesta que van a ser 20 días. Hay que esperar a que termine esta consulta y tener ya un documento que incluso todavía puede ser debatido. Y el presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Congreso, Miguel Monraz, pidió frenar la propuesta sobre esta ley censura. Exigió que se garantice la libertad de expresión. No puede ser tomado a la ligera este intento de control de la información. Yo haría un llamado respetuoso a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a retirar esta propuesta y buscar alternativas que realmente protejan a las audiencias, pero que se proteja la libertad de expresión y el derecho a la información. Saludo a Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Gracias, diputado. Buena tarde. Muy buenas tardes, Alejandro. Estoy a tus órdenes, como siempre. ¿Era necesario una ley para regular a los medios de comunicación? No, yo creo que es innecesaria y yo creo que habría que recordar aquello que dijo López Obrador, prohibido prohibir. Hoy estamos viendo un régimen desesperado que empieza a generar normas e instituciones para controlar a los medios. Ahora mismo que tú y yo estamos hablando, tendrías que decir, aplicándose ese reglamento, si lo mío es una noticia o es una opinión. Es decir, si entrevistarme a mí para ti es una noticia o estamos dando opiniones. Cuando tú hagas la descripción de una nota, si agregas un adjetivo, puedes ser acusado de estar editorializando. Por ejemplo, si tú dices el crecimiento del país es bajo, porque es 0.8, eso de es bajo es un adjetivo. Tendrías que decir que tú lo estás editorializando. Pero además hay multas, hay sanciones y hay tanta opacidad y tanta discrecionalidad de ese reglamento que puede ser aplicado de muchas maneras. ¿Cuáles son o serían las sanciones? Bueno, hay multas que están ligadas al ingreso que tenga la radiodifusora o la televisora. Esa es una de ellas. También, si nos vamos a la ley, pues se pone en riesgo las concesiones y en algún momento se puede bajar la señal. Porque este reglamento va mucho más allá de lo que dice la Constitución. Ese es otro peligro que tenemos ahí. Y hay temas muy peligrosos. Por ejemplo, dice, se va a proteger los derechos de la infancia. Creo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué te parece si te dicen, su noticiero a estas horas afecta a las niñas y a los niños?
O a estas horas usted no puede hablar de temas de policías o de temas de inseguridad porque lo están viendo los niños. O sea, se abren muchas posibilidades para sancionar. Ahora, los grandes medios nacionales pues tienen, digamos, que la ventaja de estar en el centro del país. Esto se va a diseminar en cientos de radiodifusoras, de televisoras locales, de las redes que pueden presionar a alguien, a los mismos reporteros. Y además, Alejandro, está en un marco pues de agresión a la prensa. Por ejemplo, hay homicidios que no se resuelven, hay ataques de municipios a las cableras y a las redes de internet, como pasó en Guamuchil, querer cortarlas. Hay presión a los periodistas y está este tema de este reglamento que la verdad nos llama la atención que un partido que se dice de izquierda lo ponga sobre la mesa. Entonces ahora los periodistas, además de cuidarnos del crimen organizado que nos amenaza o nos mata, de algunos políticos que también amenazan y a veces también toman acciones drásticas contra la vida de los periodistas, pues habrá que estar cuidándose del gobierno. Y sobre todo vas a tener siempre una presión, porque cualquiera persona pueda decir, en este programa de Alejandro se puso en riesgo la formación de la personalidad de las niñas y de los niños, los derechos de la infancia. Y más allá de que tenga razón o no, tú te tienes que defender. Y lo que resuelva el defensor de la audiencia, que por cierto, cada estación y canal tiene que tener uno, no va a ser la última palabra, porque esto se va a ir a la comisión reguladora y ahí van a decir, pues sí o pues no. Pero por lo pronto tienes que contratar a un abogado. Por lo pronto te tienes que defender y por lo pronto tienes que cuidar de lo que dices. Ahora, ¿quién va a determinar cuáles son los derechos de las audiencias? La comisión reguladora. Porque si bien es cierto que en la ley se dispone que cada medio de comunicación tenga un defensor, que obviamente le tendrá que pagar, si ese defensor al resolver no deja a gusto al que presentó la queja se va a la comisión reguladora y esa va a decir al final del día si se violaron los derechos de la audiencia. El gobierno le va a decir a la gente qué ver, qué no ver y qué opiniones escuchar. Ese es el fondo del problema. Ahora, también se habla de que la comisión reguladora y de que se está creando una serie de días para estudios y opiniones que sabemos que nunca sirven para nada. Efectivamente, pero además pongo dos cosas sobre la mesa. La primera, se supone que la comisión reguladora es independiente. ¿Dónde se hizo el anuncio que va a sacar la comisión reguladora? En Palacio Nacional. Yo creo que es un mal signo. Segundo tema, dice, vamos a hacer una consulta que empieza mañana. Bueno, pues un tema tan delicado, debería haber una reunión con los periodistas de este país, otra con los dueños de los medios, otra con los dueños de la radio, especialistas de las grandes universidades, con el público, ver experiencias en otras naciones. No, entonces usted mande aquí la información. Por eso se preocupó tanto incluso la Cámara de la Radio y la Televisión, que presentó una protesta de inmediato. La Asociación de Jueces y Magistrados, esta asociación independiente, también dijo que eso era una violación a los derechos humanos. Estamos ante un proceso pues para restringir libertades, Alejandro. ¿Hay manera de evitarlo? Yo creo que sí. Yo vi a toda la prensa pues haciendo el análisis. Vi a mucha parte de la población preocupada y yo creo que ahí podemos empujar algo. Y si no, pues recurrir a los órganos internacionales. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, ejercer presión porque es violatorio de la Constitución. Porque además habría que decir, ¿y dónde queda la Constitución? Porque en la Constitución de México está garantizado el derecho a la información. Efectivamente, hay dos derechos ahí, o tres. La libertad de expresión,
la libertad de prensa y el derecho a la información. Si alguien censura, en este caso, y perdón por el ejemplo, a Alejandro Cacho, no solamente Alejandro Cacho es víctima, también es víctima quienes lo escuchamos, porque retiran esa opción para informarme. Ese es el gran problema, que ellos van a decidir quién informa y quién no informa. Y como está siempre, digamos que el hacha de las sanciones económicas, pues imagínate, ¿no? Sí. Pues esperemos, diputado Rubén Moreira, esperemos a ver qué curso toma todo este asunto. Se ha creado una serie de polémicas y puede incluso todavía elevarse mucho más la temperatura en torno de esta pretensión de regular a los medios de comunicación. Estaremos comentándolo. Por lo pronto, muchas gracias. Te agradezco mucho este espacio de libertad. Igualmente, gracias. Gracias, Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Debo decir que invitamos también a opinar, a dar su opinión, a Ignacio Mier, de Morena, y no respondió. Vamos a otros temas. La Universidad Nacional Autónoma de México no tomó las previsiones necesarias para realizar el examen de admisión en línea. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum y llamó que el problema se resuelva lo antes posible. Lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes es cómo se resuelve este problema hoy y hacerlo lo más pronto posible, porque no creo que haya habido mala intención de nadie, sino sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no pusieron de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa. Por su parte, legisladores pidieron que la UNAM responda por las anomalías durante este examen. Pues tiene que ponerse las pilas en la reglamentación rápida y solucionar este problema, y yo sí creo que deben de abrir más, no solo la UNAM, todas las universidades públicas, espacios para que los jóvenes tengan derecho y oportunidad de estudiar, porque acuérdense que tenemos un debate desde que llegamos con la 4T, con las universidades públicas, de que quisiéramos que no hubiera examen de admisión, quisiéramos que abrieran más las puertas, porque ahora tenemos apoyo universal a los jóvenes que están estudiando educación media superior, terminan más, quieren estudiar y ahora no tienen dónde. Hay que abrir esos espacios. Karina Palacios, el tema llegó también al Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Alejandro? Así es, el tema llegó al Congreso y bueno, es que ahí los diputados locales pidieron certeza en el examen de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana. Bueno, pues señalar que para que se reponga el examen del proceso de admisión 2026, legisladores del PRI precisaron que debe darse mediante una aplicación presencial bajo condiciones que garanticen una evaluación justa y confiable para todas las personas aspirantes. Esto fue lo que dijo Tania Larios, diputada del PRI en la Ciudad de México. Que justamente se haga bajo una aplicación presencial en condiciones que garanticen una evaluación justa y confiable para todas las personas aspirantes, y lo más importante, que creo que es la transparencia de justamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales con esta empresa Territorium, y que se den las consecuencias penales o convencionales que puedan resultar procedentes. Por su parte, la diputada local Erika Rosales Medina reconoció que la implementación del primer examen de admisión completamente en línea representó un esfuerzo de modernización por parte de la UNAM. No obstante, aseguró que el derecho a la educación no solo implica garantizar el acceso a las instituciones educativas, sino que también se debe asegurar que los procesos de admisión sean objetivos, transparentes y que den certeza a quienes participan en ellos. Así lo dijo. Emitir juicios, de señalar responsabilidades o de intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a la universidad. La certeza en los procedimientos fortalece la legitimidad de las instituciones y brinda tranquilidad a quienes participan en ellos. Tras los reportes de estas trampas en el examen con uso de la inteligencia artificial, la universidad hay que recordar que integró una comisión técnica para revisar el proceso y atender las posibles incidencias. Sin embargo, pues las legisladoras coincidieron en que los exhortos no buscan interferir en la autonomía universitaria, sino acompañar los esfuerzos para preservar la confianza y el prestigio de la máxima casa de estudios del país. Alejandro, la información.
Correcto, gracias, Karina. Buena tarde. Vamos a otro asunto. El patrimonio audiovisual de Canal 11 enfrenta riesgos a 2 meses desde que estudiantes del Politécnico tomaron las instalaciones. A 2 meses de que el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, es decir, el IPN, fuese tomado por un grupo de personas, se presume estudiantes en su mayoría, dicho canal ha advertido sobre el riesgo que pueden sufrir las instalaciones si es que no se les da el mantenimiento adecuado, especialmente al acervo cultural y televisivo que se ha resguardado en el recinto por más de 60 años. El mismo canal hizo un pronunciamiento de ello en estos días, es decir, su preocupación por los riesgos que enfrenta la infraestructura tecnológica y su patrimonio audiovisual debido a la falta de acuerdos para recuperar plenamente los espacios. Lo que ha dicho el IPN, o lo que ha comunicado, es que la demora de la devolución de las instalaciones pone en peligro los sistemas de telecomunicaciones y la videoteca, es decir, un acervo de 67 años de historia, considerado el más importante del país en materia de patrimonio audiovisual público. De acuerdo con la emisora, durante la mesa de diálogo con estudiantes realizada el 17 de julio y en la cual ha intercedido incluso la SEP, no fue posible concretar la entrega de la infraestructura de telecomunicaciones, ya que las personas que mantienen la ocupación de estas instalaciones optaron por aplazar la decisión o las negociaciones hasta que concluya el proceso o las demandas que ellos solicitan, las cuales son un pliego petitorio de la comunidad del IPN que exigen principalmente la salida de directivos de la institución, así como mejoras de infraestructura en las escuelas y más estabilidad sobre el control de los docentes. Informó para el Heraldo Media Group Víctor Ortega. Vamos a ver cómo están las calles en la Ciudad de México, en el Valle de México. Amenaza lluvia parecida a la de ayer. De hecho, ya cayeron de repente algunos lluvia tímida por lapsos breves. En fin, Mario Miranda, vamos contigo primero. Buena tarde. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, donde este día se lleva a cabo la 21 edición de la Feria de la Torta, la cual se celebrará a partir de este día 29 de julio y estará hasta el próximo domingo 2 de julio. Comentarte que durante este día se llevó a cabo la inauguración. También se rompió el récord de la torta monumental, la cual medía más de 100 metros, pesaba más de 1 tonelada. Comentarte que para todas las personas que piensan asistir a la Feria de la Torta, el horario será a partir de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Repito, a partir de este miércoles hasta el próximo domingo, y durante esa feria pues podrán encontrar diferentes tipos de alimentos, no solamente tortas, habrá tortas, tacos, antojitos mexicanos, postres, bebidas, y también se presentarán artistas, comediantes y artistas como Flans, Natalia Jiménez, Los Saskis, y también imitadores. Así que invitamos a todas las personas a que acudan a la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza y que disfruten de esta Feria de la Torta, donde también se han colocado juegos mecánicos para todos los niños que vengan acompañados con sus padres y disfruten de este evento que se realiza cada año en esta explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Alejandro, la información al momento. Gracias, Mario. Alan Rodríguez, ¿qué pasa en Coyoacán? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Avenida México, Coyoacán, al cruce con Palomar, en donde se lleva a cabo una manifestación por parte de habitantes del pueblo de Joco. Ellos están manifestándose en contra de los nuevos desarrollos que se están construyendo, pues proyectos inmobiliarios de hasta 300 departamentos. Derivado de esta situación, pues se mantiene el corte a la circulación desde la zona del Eje 8 Sur, y como alternativas de movilidad tenemos la Avenida Universidad y División del Norte para quienes desean continuar avanzando hacia la zona sur de la Ciudad de México. Están denunciando problemas pues derivados de la sobrepoblación en esta zona, como lo es la falta de agua, la gentrificación, el aumento en sus pagos de predial y otros problemas que ha acarreado el gran número de construcciones que todavía están permitiéndose en esta zona considerada como pueblo originario de la Ciudad de México. Toma en consideración, esto afecta a la movilidad para quienes se desplazan con rumbo hacia la zona de circuito interior, que van a la Cineteca o que se dirigen con rumbo hacia el Hospital de Joco. Alejandro, amigos, es el reporte que tenemos. Gracias, Alan, gracias, Mario. Nosotros vamos a una pausa y por supuesto regresamos con más. Ruta 2027.
Vamos a información de carácter electoral. El PT descartó que exista una alianza con Movimiento Ciudadano para las elecciones de Baja California. Confirmó que solo irán en alianza a nivel federal. Supe que Dante fue a la oficina donde despacha el PT en Baja California, pero de ahí a que haya un acuerdo incluso de dirigencia nacional o cosas de esas para estar considerando una alianza, no tengo información. Hasta ahora lo que tenemos nosotros es el acuerdo y la ruta de una alianza para caminar juntos, Morena, PT, Verde. Para abajo no sé ninguna otra cosa. Y tenemos encuesta sobre la situación, el termómetro político en Nayarit. La más reciente encuesta de Question Mark Estudios de Opinión, en colaboración con el Heraldo Media Group, reveló que en Nayarit, Morena se perfila con la mayor ventaja de los estados medidos hasta el momento de cara a las elecciones gubernamentales en 2027. Si hoy fueran las elecciones, el partido guinda parte con el 55% de preferencia de la ciudadanía. Muy rezagados están el PAN con 10%, Movimiento Ciudadano con el 8% y el PRI únicamente con 5%. Héctor Javier Santana parte como el candidato ideal para contender por Morena a la gubernatura del estado con el 28%. Geraldine Ponce le sigue con el 23%. Atrás quedaron Yasmín Bugarín del Verde Ecologista con el 13% y Miguel Pavel con únicamente el 10% del apoyo. En un frente a frente entre los candidatos de todos los partidos, si Héctor Javier Santana contendiera con la coalición de la 4T, ganaría las elecciones gubernamentales en Nayarit con el 46.1% de preferencia. Ignacio Flores de Movimiento Ciudadano solo cuenta con el 22.2%. Si Yasmín Bugarín fuera la elegida por la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, superaría a los rivales con el 38.4% de votos. Nacho Flores se queda rezagado con el 20.2% y muy por detrás, Ibeldiza Reyes del PAN y Manuel Cota del PRI con 14.7 y 7.5% respectivamente. Heraldo Media Group. Javier Murillo, director de Question Mark, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Cuéntanos de la encuesta en en Nayarit, por favor. Mira, creo que lo más interesante aquí es precisamente que Morena es el estado donde tiene una mayor ventaja sobre el resto de sus contendientes. En este caso, a nivel de partido, vamos a poner un caso, por ejemplo, el PAN tiene el 10% de preferencia en Nayarit y es igual los que no saben o no contestan en el acto. De cualquier manera, esa ventaja es contundente, ¿no? Sí, esa ventaja es contundente y, por ejemplo, Héctor Javier Santana o Geraldine Ponce serían candidatos ideales por lo que vemos en sus careos. De acuerdo. ¿Cómo se llevó a cabo, Javier? Fíjate que se llevó a cabo, hicimos 600 entrevistas telefónicas que son representativas del Estado. Tenemos un 4% de margen de error y un 95% de confianza. De acuerdo. Gracias, Javier. Muchas gracias, Alejandro. Buena tarde. Buena tarde. Ruta 2027. Vamos contigo, Miguel Velázquez. Buena tarde. Alejandro, buenas tardes. Un gusto saludarte. El gobierno de la Ciudad de México anunció una inversión de 372 millones de pesos para ejecutar 7 obras hidráulicas en San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, con el objetivo de reducir inundaciones y modernizar el sistema de drenaje. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que a partir de mañana jueves es que iniciarán los trabajos de sustitución de la red de drenaje del pueblo, una obra que dijo fue aprobada previamente por la comunidad y que tendrá una duración aproximada de 5 meses. Entre las acciones ya concluidas destacan la construcción y rehabilitación de 22 gaviones, estructuras que frenan la fuerza del agua de lluvia y permiten filtrar hasta 237,000 litros de agua por hora al subsuelo. Además, se retiraron 16,000 metros cúbicos de lodo y sedimentos equivalentes a 6 albercas olímpicas. También concluyó el colector San Pedro, un ducto de 3 kilómetros que conducirá las aguas residuales de Milpa Alta hacia una planta de tratamiento para reutilizar el agua
en el riego agrícola y en los canales de Xochimilco. Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, explicó que el plan va a beneficiar a más de 42,000 habitantes de la zona y precisó que 158.8 millones de pesos se destinan a obras de drenaje y 213 millones a acciones de saneamiento con el propósito de resolver de manera integral una problemática histórica en la zona. Es el reporte, regreso contigo. Muy bien, gracias, Miguel. Marco Fragoso, detuvieron a un sujeto apodado El 20. Así como lo comentas, Alejandro, muy buenas tardes y qué gusto saludarte. Fuerzas federales detuvieron en Villa Unión, Mazatlán, a Adrián N., alias El 20, identificado como jefe regional del Cártel del Pacífico en Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, La Concordia y Villa Unión y El Palmito. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, es señalado por participar en el ataque que dejó 5 militares muertos en Culiacán en 2016 y en las agresiones durante los operativos para capturar a Ovidio Guzmán en 2019 y 2023. Le aseguraron 2 ametralladoras, 4 armas largas, 30 cargadores, más de 2,000 cartuchos, un vehículo y equipo táctico. También las autoridades destacaron que esta captura se suma a la detención de Gabriel N., alias Gavito, relacionado con el homicidio de 10 trabajadores y proveedores de una minera, así como con la desaparición de 4 turistas del Estado de México. Alejandro, la información y regreso contigo al estudio. Gracias, Marco. Buena tarde. Vincularon a proceso a Dana Yanina, esta joven de 18 años, acusada del feminicidio de Dafne, la niña de 13 años que murió en una escuela corte militar en Tamaulipas. La defensa de esta muchacha pedirá revisar la decisión. El padre de Dana dijo que es una injusticia. Es algo muy difícil de esto que estamos pasando. Sinceramente no le podemos decir esto a nadie, ¿verdad? Es una menor de edad cuando la llevamos. Ahorita entró en crisis nerviosa y tuvimos que calmarla. Una de las únicas cosas que nos decía ella es que era injusto lo que estaba pasando, que por qué la estaban juzgando. Si sus abogados habían puesto toda la evidencia, habían hecho todo su trabajo, ¿por qué pasaba esto? Entonces, como se los comenté el día de ayer, antier no recuerdo, que pues si no nos daban a nuestra hija, es que porque era una injusticia, ¿no? Y la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla no iniciará el ciclo escolar 2026-2027 porque la Secretaría de Educación Pública consideró que la educación militarizada no tiene sustento legal en el país. Eso lo confirmó Eurípides Flores, director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP. Con base en la normatividad aplicable, les solicitamos que implementara las acciones conducentes para impedir que se siga prestando un servicio bajo esa denominación. Se está preparando de manera adecuada todos los procedimientos para que no haya ningún inconveniente y de manera certera, con todos los debidos procesos, se pueda actuar para que no se permita esta... ¿Qué va a pasar con...? Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de Seguridad Nacional. Comenzamos este resumen en el estado de Michoacán, donde catearon un inmueble y aseguraron 10 kilos de metanfetamina, sustancias y vehículos con reporte de robo. En Lázaro Cárdenas recuperaron armamento. Por otro lado, en el estado de Nuevo León, al inspeccionar un vehículo, detuvieron a 2 personas con 5,000 dosis de metanfetamina y 2 chalecos tácticos. En Guadalupe revisaron un inmueble y decomisaron 99 kilos de marihuana, cartuchos e identificaciones. En tanto, en Sonora arrestaron al conductor de un camión quien transportaba 200 kilos de metanfetamina. El sujeto fue localizado a la altura de Cabor. En Tamaulipas catearon un inmueble y capturaron a 10 personas, entre ellos 3 menores, con armas, cargadores, cartuchos y 8 vehículos. En Sinaloa inhabilitaron un laboratorio de droga en la que incautaron metanfetamina, casi 4,000 litros y 1,625 kilos de sustancias. La afectación a la delincuencia organizada asciende a más de 4 millones de pesos. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. El volcán Kilauea en Hawái registró una nueva erupción. La lava superó los 150 metros de altura. Las autoridades elevaron el nivel de alerta de amarillo a naranja
Hasta el momento la actividad permanece dentro del Parque Nacional de los Volcanes y no se reportan daños a zonas habitadas en Hawái. Y en Bolivia, la Fiscalía ordenó capturar al expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo y alzamiento armado. Las autoridades también lo señalan de impulsar protestas que dejaron desabastecimientos y 16 muertos. Evo Morales rechaza estas acusaciones y denuncia una persecución política. Y en España, miles regresaron a sus localidades luego de los incendios que afectaron Madrid. Vamos con Patricia Alvarado. Los devastadores incendios que castigan desde hace días el sur de Francia y el centro de España se les conoce científicamente como incendios de sexta generación, por la veloz propagación, voracidad, velocidad y porque son capaces de modificar las condiciones meteorológicas de su entorno. Estas características hacen sumamente difícil apagar estos fuegos que han destrozado poblaciones, bosques y que han calcinado decenas de miles de hectáreas y han obligado a evacuar en España a 200.000 personas y en Francia a 320.000. El presidente español, Pedro Sánchez, participa hoy en el mando de Navalcarnero, a 30 kilómetros de Madrid, y advirtió sobre la extrema prudencia que hay que tener estas próximas 72 horas ante la nueva ola de calor. El mandatario ve la luz al final del túnel tras el denodado esfuerzo de miles de efectivos que intentan reducir la amenaza de que se extiendan nuevas llamas. Sánchez reclamó un nuevo pacto a instituciones y fuerzas políticas frente a la emergencia climática. Decenas de miles de afectados que han regresado a sus localidades después de estar desplazados han encontrado sus viviendas destruidas y en los lugares de recreo como campings, bungalows o yates, devastación. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Marta? Buena tarde. Hola Alejandro, qué gusto saludarte, excelente miércoles. Te cuento que el clima en México es un escenario de contrastes por la onda tropical y un canal de baja presión. Además, el huracán Genevieve ya se aleja de las costas mexicanas. Vamos a conocer el pronóstico del clima para el país para mañana. En el norte, la población continuará sofocada por las altas temperaturas que podrían superar los 45 grados. Vemos que en Sonora se esperan lluvias, una máxima de hasta 45 grados y una mínima de 26. Chihuahua, temperaturas entre los 38 y 24 grados. Coahuila para mañana, máxima de 41, mínima de 26 grados con intervalos de sol y lluvia. Sinaloa, máxima de 35, mínima de 24 y en Durango, donde también habrá presencia de lluvias, temperaturas entre los 32 y 16 grados. Nos movemos al centro del país, que espera un ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos fuertes. Vemos que en Zacatecas la máxima sería de 29 para mañana, una mínima de 13. En Aguascalientes, temperaturas entre los 31 y 15 grados con fuertes lluvias, como en Guanajuato, que espera una máxima de 25 y una mínima de 12. En la Ciudad de México, la temperatura máxima sería de 24 para mañana y una mínima de 14. También habrá que sacar los paraguas, como en el Estado de México, donde baja más la temperatura, una máxima de 21 y una mínima de 9 grados. Así que abrigarse muy bien. Finalizamos en el sur. Para mañana la onda tropical número 22 va a originar chubascos con lluvias muy fuertes. En el estado de Guerrero, una máxima de 25 y una mínima de 17. Oaxaca, temperaturas entre los 26 y 14 grados. Mientras tanto, en Veracruz, la máxima sería de 27 y una mínima de 17. En Villahermosa, Tabasco, las temperaturas van a rondar entre los 36 y 26 grados. También se esperan lluvias, como en Campeche, donde se pronostica una máxima de 35 y una mínima de 26. Es la información del clima hasta el momento, Alejandro. Que tengas excelente miércoles. Igualmente, gracias, Marta. Gracias.
Ahora deportes, Erika, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, Alejandro. Ya a mitad de semana y vamos directo a la información deportiva, pues Gianni Infantino puso fecha para que las federaciones afiliadas a la FIFA definan su postura sobre ese plan de inversión privada y estableció el 19 de septiembre como el límite para aprobar propuesta que contempla una empresa valuada en $20 millones para gestionar el Mundial y el Mundial de Clubes, que son sus principales torneos. Según Infantino, el proyecto permitirá un paquete de financiamiento de $10 millones, mientras que rechazarlo mantendría la inversión de 2.700 millones. La CONCACAF, al igual que la UEFA, se oponen a este cambio. Y bueno, la FIFA abrió un proceso disciplinario contra la Asociación de Fútbol Argentino por los incidentes durante el Mundial 2026, entre ellos cánticos, gestos discriminatorios y además demoras en el inicio de partidos y lanzamiento de objetos en las tribunas. Además, el organismo investiga de manera individual a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y al español Javi por lo que sucedió en la final de la Copa del Mundo. Y bueno, vámonos a información de fútbol internacional, porque después de su destacada participación en la Copa del Mundo con 3 goles en 4 partidos, el mexicano Raúl Jiménez ya se reportó a los entrenamientos para su segunda temporada con el Wolverhampton. Esta temporada se centrará en ayudar a su equipo a regresar a la máxima categoría del fútbol inglés. Y bueno, otro que también ya reportó fue Leo Messi, quien también está de regreso. Tras su participación en el Mundial, el capitán argentino ya reportó con el Inter de Miami y prepara su reaparición para la Leagues Cup a partir del 4 de agosto, dejando pasar el All-Star Game. Y bueno, el Atlético de San Luis, Monterrey, León serán sus primeros rivales en el torneo, que promete duelos muy intensos. Y bueno, cambiamos de tema. Javier Hernández tiene nuevo destino. El máximo goleador en la historia de la selección mexicana continuará su carrera en los Estados Unidos tras convertirse en el primer fichaje del Atlético de Dallas. A sus 38 años abre un nuevo proyecto que iniciará en el 2027. Y bueno, dejamos un poquito el fútbol y vamos a hablar de ciclismo, pues Romina Hinojosa será la primera mujer mexicana en participar en el Tour de Francia. La ciclista nacida en Tampico, Tamaulipas, fue incluida en la lista de 7 pedalistas que competirán del 1 al 9 de agosto. El equipo destacó que Hinojosa es especialista en alta montaña y llega al Gran Bucle después de conseguir un segundo lugar en la etapa del Giro Mediterráneo Rosa y un puesto en la 18 Vuelta de Portugal. Y bueno, cambiamos un poquito de tema, nos vamos a centroamericanos, pues con oros de Kenia Lechuga en remo, Alejandra Valencia y Matías Grande en tiro con arco, México se mantiene sexto en el día en la cima del medallero en la justa centroamericana. Y bueno, vamos todavía con pruebas disputándose. México encabeza con 64 oros, 51 platas, 37 bronces, un total de 52 preseas, 152 preseas, seguido por Colombia, Cuba, Venezuela y República Dominicana. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, pues de Santo Domingo nos vamos a Los Cabos, en donde se encuentra nuestro compañero Iván Navarro, que nos hablará de la actuación de Rodrigo Pacheco. Hola Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí disfrutando del tercer día de actividades en el Abierto de Los Cabos 2026. Te cuento que el mexicano Rodrigo Pacheco logró una histórica victoria al clasificarse a la segunda ronda luego de superar al japonés Shoshi Mabukuro en 3 sets. Ahora, el tricolor estará enfrentándose al campeón defensor, el canadiense Denis Shapovalov, por lo que habló sobre la expectativa que tiene en este duelo tan importante para su joven carrera. Está muy difícil. Es un gran jugador donde realmente pues, ganó aquí el año pasado, entonces viene con mucha confianza, viene a defender el título, viene con muchas ganas de hacer el mismo resultado, así que obviamente no será un partido fácil. Con esto, el tenista yucateco de 21 años intentará mantenerse con vida en el torneo y aspirar a ser uno de los contendientes al título en territorio mexicano. Reportó para Heraldo Deportes, Iván Navarro. Muchísimas gracias, Iván, y dejamos las raquetas y lo cambiamos por palos de golf, porque el último Major femenil del año está listo. El Royal Lytham abrirá sus puertas para recibir a lo mejor de la LPGA. Vamos a ver. El AIJ Open, el último Major femenil del año, ya está aquí.
Del 30 de julio al 2 de agosto, el Royal Lytham and St. James en Inglaterra recibirá a las mejores golfistas del mundo. Serán 144 jugadoras, 24 de las mejores 25 del ranking y una bolsa de $10 millones en juego. Pero el dinero pasará a segundo plano cuando Nelly Korda y Heiran Ryu entren en una batalla por la historia. Cada una llega con 2 majors en esta temporada y quien levante el trofeo conseguirá una hazaña que nadie logra desde Indy Park en el 2013. Además, Korda persigue algo todavía más grande, completar el Grand Slam y abrir la puerta al Salón de la Fama de la LPGA. El último Major, la última oportunidad y un fin de semana que puede cambiar la historia del golf femenino. Para el Heraldo Deportes, Erika Montoya. Y bueno, Alejandro, ya para despedirnos el día de hoy, tenemos la imagen de Memo Ochoa disfrutando sus vacaciones tras su actuación en el Mundial, pero déjame decirte que no puede dejar quieto el balón. O sea, es imposible que este hombre se separe de eso. Y aquí las imágenes. Venlo nada más. Ahí está aprendiendo. Pelota maya. Sí, no, está impresionante. Que por cierto, la pelota esa es muy dura. Es de caucho y además meterla meter un gol con esa pelota no es nada fácil. Eso debe de doler mucho, o sea, si Sí, está sí tan duele, dura, sí. o sea, pero bueno, como puedes ver, no puede dejar las pelotas en casa. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Las vacaciones de Guillermo Ochoa aprendiendo algo nuevo. Exactamente. Fue un placer estar Gracias contigo. igualmente, Erika. Gracias. Igualmente. Vamos a pausa y regresamos. Miércoles y el querido Pepe Carreño está con nosotros. Pepe, ¿cómo te va? Alejandro, muy bien, muchas gracias. Mira, ahora habría que señalar que estamos a poco más de 3 meses, algo así como 95 días de las elecciones legislativas en los Estados Unidos. Se celebran cada 2 años, pero obviamente cada 4 años quedan totalmente a la sombra de las elecciones de la votación presidencial. En este caso, esta vez, hay expectación por la posibilidad de que los demócratas logren arrebatarle la mayoría legislativa a los republicanos en por lo menos la Cámara la Cámara de Representantes. O sea, a Trump, quitarle la mayoría a Trump. Ese es exactamente el punto. Se van a enfrentar demócratas y republicanos. El nombre que va a estar sin estar en la boleta es Trump en el lado republicano. Y existe la posibilidad, las encuestas señalan que la probabilidad incluso de que los republicanos pierdan tantos como 6 y hasta 8 escaños, que sería un golpe, pero que al mismo tiempo ellos frenarían las acciones y las cosas que está haciendo el señor Trump, que han llevado y que están llevando a los Estados Unidos a un problema de economía, a una guerra, a tener confrontaciones con sus aliados, tanto en los militares como los económicos, a tener choques con sus vecinos y eso sin contar problemas domésticos internos, una creciente, por ejemplo, una creciente influencia, una creciente incorporación de la extrema derecha, neonazis y supremacistas blancos, racistas, etcétera, al Partido Republicano y a la corriente principal de la política de los Estados Unidos. Eso hace expectación, crea expectación en los Estados Unidos y fuera. Ahora, el problema es que en al menos 10 o 15 de los estados que gobiernan los republicanos, que son 23, el partido ha logrado apoderarse de las instancias que califican las elecciones. El presidente Trump ha desarrollado una política federal para atemorizar formalmente, de hecho, a muchos posibles votantes de minorías. Esto es la presencia de la ICE, de la Policía Migratoria en la calle, que detiene a todo aquel que no parezca, valga la expresión, gringo, por decirlo de esa manera, pues es un disuasorio
porque mientras se averiguan si el mexicoamericano, colomboamericano, haitianoamericano, chinoamericano que va a votar, mientras comprueban que es de veras un ciudadano, ya dejó de votar y pasó ya 3, 4, 5 días en la cárcel. Entonces, hay mucha preocupación por eso, además de una ley que el señor Trump está tratando de hacer entrar al Congreso, en el Congreso, para reducir las posibilidades de votación por correo y hasta por máquina electrónica. Entonces, sí es posible, hay mucha atención, muchas posibilidades de que Trump y los republicanos pierdan en general las elecciones del próximo 3 de noviembre, pero también es posible que la forma en cómo están llevando las cosas no sea exactamente democrática o limpia. Y esto que nos platicas, Pepe, todas estas medidas pintan un escenario muy delicado y muy peligroso, ¿no? Porque entonces ya brincarías la rayita de la democracia al autoritarismo. Es que ese es, muchos historiadores de derecha y de izquierda, o conservadores y liberales, están preocupados por eso. Desde Robert Kagan, que es un distinguido autor neoconservador, hasta Catherine Cox Richardson, que es una distinguida historiadora liberal, están hablando de esa posibilidad. Y es algo para preocupar no solo a los estadounidenses, sino a todos nosotros. Sin duda. Pues ya veremos. Gracias, Pepe. A ti. Gracias. Hasta mañana.